¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula Conteo de figuras. Empecemos. Conteo de figuras. En este capítulo contaremos la mayor cantidad posible de figuras geométricas, como triángulos, cuadriláteros, hexágonos, que hay en una determinada figura. Cuando la figura es sencilla, es decir, no es complicada, el proceso de contar se puede realizar mentalmente. Veamos algunos ejemplos. Calcula el total de triángulos en cada una de las siguientes figuras. Se observan que las dos figuras son sencillas, entonces el conteo de triángulos se puede realizar mentalmente. En la primera figura se cuentan 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos, y en la segunda figura se cuentan 7 triángulos. Calcule el total de cuadriláteros en cada una de las siguientes figuras. Se muestran que las dos figuras son sencillas, entonces el conteo de cuadriláteros se puede realizar mentalmente. En la primera figura se cuentan 5 cuadriláteros y en la segunda figura se cuentan 3 cuadriláteros. Cuando la figura ya no es sencilla, es decir, es algo complicada, se recomienda escribir una letra o número en cada espacio encerrado por figuras simples, y luego se procede a contar en forma ordenada de la siguiente manera. Se cuentan todas las figuras simples, o sea, las que tienen una sola letra o número. Se cuentan las figuras formadas por 2 letras o números, luego las formadas por 3 letras, y así sucesivamente hasta que al final se suman todos los resultados parciales, obteniendo el total de figuras. Conteo de triángulos. Resolvamos un ejemplo. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolución. Como la figura ya no es sencilla, entonces le vamos a asignar un número a cada figura simple. Luego procedemos a contar cuántos triángulos se forman con un número, cuántos triángulos se forman con 2 números y cuántos triángulos se forman con 3 números. Según la figura, con un número se forman 4 triángulos, con 2 números se forman un triángulo y con 3 números se forman 2 triángulos. Por lo tanto, el total de triángulos en la figura son 7. Conteo de cuadriláteros. Resolvamos un ejemplo. Hay el número total de cuadriláteros en la siguiente figura. Resolución. Como la figura ya no es sencilla, entonces le vamos a asignar un número a cada figura simple. Luego procedemos a contar cuántos cuadriláteros se forman con un número, cuántos cuadriláteros se forman con 2 números y cuántos cuadriláteros se forman con 3 números. Según la figura, con un número se forman 4 cuadriláteros, con 2 números se forman 3 cuadriláteros y con 3 números se forman un cuadrilátero. Por lo tanto, el número total de cuadriláteros es igual a 8. Conteo de figura por fórmula. Número de segmentos. El número de segmentos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de segmentos simples. Número de ángulos. El número de ángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de ángulos simples. Número de triángulos. El número de triángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de triángulos simples. Número de cuadriláteros. El número de cuadriláteros en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de cuadriláteros simples. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolvamos. Como la figura no es sencilla, vamos a asignarle un número a cada región simple. Luego procedemos a contar cuántos triángulos se forman con un número, cuántos triángulos se forman con 2 números y cuántos triángulos se forman con 4 números. Según la figura, con un número se forman 4 triángulos, con 2 números se forman 8 triángulos y con 4 números se forman 4 triángulos. Por lo tanto, el total de triángulos que hay en la figura es 16. Ejemplo de aplicación 2. ¿Cuántos segmentos hay en la figura? Resolvamos. Vamos a asignar a cada punto una letra y a cada segmento simple un número. Luego vamos a aplicar la fórmula del número de segmentos a cada segmento compuesto de la figura para luego sumarlos y obtener el total de segmentos. Recordemos que la fórmula del número de segmentos es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de segmentos simples. Entonces aplicamos la fórmula del segmento BC, que tiene 3 segmentos simples. Esto va a ser igual a 3 por 4 entre 2, operando se obtiene 6. Es decir, en el segmento BC se cuentan 6 segmentos. Análogamente, en el segmento EF se cuentan 6 segmentos. En el segmento AD se cuentan 3 segmentos. En el segmento AB se cuentan 3 segmentos. En el segmento CD se cuentan 3 segmentos. En el segmento GK se cuentan 3 segmentos. En el segmento HK se cuentan 3 segmentos. Y en el segmento KL se cuenta un segmento. Por lo tanto, el número de segmentos en la figura va a ser igual a la suma de estos segmentos, que resulta ser igual a 28.